Hola, ¿qué tal? Bueno, nos vamos a conectar hoy día con dos invitados de lujo, que es un agrado nuevamente con el doctor Augusto Cura y el doctor Cristian Uvilla, los cuales pronto lo más probable es que se van a unir. Hola, muchos saludos, ya hay gente que se nos está uniendo, perfecto. Vamos a esperar que se nos unan. Hola, doctor Augusto Cura, ya se unió. Saludar al doctor Cristiano Villa. Vamos a esperar que se nos sigan uniendo más personas. Ya está el doctor Augusto Cura, el doctor Cristiano Villa. Hola a todos, ya vamos a comenzar. Gracias por estar uniéndose. El tema de hoy es muy importante. Vamos a ver la importancia del organismo, cuáles son aquellos que los necesitamos, que son vitales, cuáles son aquellos que realmente nos pueden producir problemas. ¿Qué tal, doctor Augusto? Gusto de tenerte nuevamente por acá. Hola, doctor Santana. Igualmente, un agrado estar nuevamente contigo. Sí, la verdad que ha sido muy importante cómo educar a todos nuestros pacientes, a educar a la gente, incluso a profesionales, a colegas, que de una u otra manera ya se están impregnando de esta unión entre la medicina y la odontología, que al final se nos olvida que somos una unidad y creo que ha sido muy acierto de poder lograrlo, esta unión con ustedes. Doctor Uvilla, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha Buenas estado? noches, Fernando. Buenas noches, Augusto. Gusto Hola, Cristian. saludarlos. Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bien. Bueno, estamos esperando, la gente ya se nos está uniendo. La vez anterior tuvimos muchas consultas, hace ya aproximadamente un mes atrás, y vamos a ir tratando en estos episodios de odontología y medicina de poder dar respuesta a esas inquietudes. Bueno, para los que de alguna manera no nos conocen, vamos a hacer una pequeña presentación. Yo soy Fernando Santana, médico cirujano de la Universidad de Chile. Ya a esta altura, la verdad que muchas terapias en el interior, lo importante es que vemos personas que se enferman, pero nuestra postura muchas veces es potenciar la salud más allá de la enfermedad. Entonces, como médico cirujano con formación en la homeopatía clásica, luego en el metabolismo, estamos avanzando en medicina de longevidad activa, ortomolecular, medicina translacional, la parte metabólica. Así que la verdad que un agrado de poder con ustedes acompañarlos. Bueno, les voy a presentar nuevamente al doctor Augusto Cura. Él nos acompaña de Concepción. Él es cirujano dentista de la Universidad San Sebastián, también con postítulo de la homeopatía, grandes colegas argentinos de la Universidad de Candegave, diplomado en ontología neurofocal y terapia neural, y interesantísimo miembro y acreditado de la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología de Estados Unidos, certificado en las técnicas de remoción segura de amalgama que nos ha inquietado en el episodio anterior, y fundador de cursos de odontología biológica o sonoterapia. Así que un agrado contar con usted, doctor Augusto, para que salude a la audiencia que ya nos está acompañando. Muchas gracias, doctor Santana, por esa presentación. Gracias a todos también los que nos están escuchando. Y bueno, vamos a seguir hoy día un poco el hilo de lo que hablamos en la reunión anterior de amalgamas. Hoy día es como una continuación esto, que a mucha gente le queda la duda respecto a los metales. Bueno, ahí vamos a ahondar más. Muy bien, gracias. Y bueno, el doctor Cristian Uvilla, que es el director técnico de acá del Instituto Calevit. Él es cirujano dentista de la Universidad de Guayaquil, especialista en periodoncia e implante de la Universidad Mayor de acá de Chile, diplomado en medicina de bioregulación de sistema y también miembro de la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología de Estados Unidos,
y certificado en la técnica también de remoción segura de amalgamas de mercurio y formación en medicina metabólica y translacional. Un gusto, Cristian, tenerte nuevamente por acá, así que un saludo a la audiencia y bienvenido en este vivo. Muchas gracias, doctor Santana, por esta presentación. Gracias, Augusto, por estar acá también presente en este esfuerzo conjunto, tanto de la clínica del doctor Augusto Cura y del Instituto Médico Calevit, tratando de que en Chile se difundan más estos conocimientos de la odontología biológica y también en relación a la medicina funcional, a la medicina integral, porque es importante la salud del ser humano en todos sus ámbitos y justamente eso es lo que queremos abarcar y educar. Gracias. Excelente. Bueno, el tema que hoy día vamos a tocar en este episodio 2 de Medicina y Odontología es metales en boca y la salud humana. Cuando nos toca hablar de metales, la verdad que cuando llegamos a la farmacología y a la clínica de medicina, pareciera que toda la fisiología y la bioquímica que nos pasan en los primeros años de medicina, luego no es práctico y se nos olvida. Y la verdad que tenemos que distinguir la importancia de los metales, sin ellos nosotros no vivimos. Y de ahí que podemos distinguir aquellos metales esenciales, aquellos metales con los cuales nosotros no podemos vivir y aquellos metales que de alguna manera se van transformando o son metales pesados tóxicos. Si bien es cierto, todos pueden ser metales pesados, hoy en día también es muy complejo cómo poder diferenciarlo. Pero lo que es claro, que todo el mundo conoce el calcio, todo el mundo conoce el magnesio, todo el mundo sabemos de selenio, de zinc, a diario consumimos sodio, potasio, el yodo. Bueno, todo esto son minerales tremendamente esenciales que los necesitamos para muchas funciones de nuestro cuerpo. Sin ellos nosotros simplemente no vivimos. Desde una célula que para una ruta metabólica, por ejemplo, la transformación de una prehormona que puede transformarse una T4 en una T3, vamos a necesitar selenio, vamos a necesitar zinc. Para la función de células vamos a necesitar magnesio. Si yo quiero aumentar mi testosterona, posiblemente zinc. Sabemos la importancia del fierro para el transporte de la hemoglobina. Es decir, existe una cantidad importantísima de minerales esenciales que en su justa medida van a producirnos todos los beneficios que tenemos. Pero estos mismos minerales en altas concentraciones también nos pueden producir algunos efectos. Pero sin embargo existe otra línea que son los minerales pesados tóxicos, que son aquellos que la verdad que no deberíamos tener ninguno en nuestro cuerpo. Y sin embargo, en la medida que nosotros avanzamos en nuestra civilización, pareciera que cada vez tenemos más minerales tóxicos, pues estos que no deberían de estar, pues en pequeñas concentraciones o en mínimas concentraciones, tanto que algunos ya se han descrito como el mercurio, que en ninguna concentración debería de existir, pues nos producen mucho daño en estas rutas metabólicas. Imagínense un metal tóxico que no puede ser biodegradado por el cuerpo, porque el cuerpo va a usar selenio, el cuerpo va a usar el zinc, va a usar magnesio, pero no va a usar el mercurio, no va a usar un aluminio, no va a usar un plomo y van quedando impregnados en nuestro cuerpo. Esos son los que hoy día nosotros vamos a conversar y cuáles son estos minerales que nosotros tenemos en boca y cómo de alguna manera nos puede afectar tanto en nuestra salud bucal como en nuestra salud sistémica. Entonces, dado esto, quisiera preguntar al doctor Augusto Cura, ¿cuáles son principalmente estos metales que tenemos en boca? ¿Cómo llegan ahí desde el punto de vista de la odontología? Bueno, doctor, gracias por la pregunta. Los metales llegan en boca a causa principalmente de la caries dental, causa daño en los dientes y nosotros como dentistas necesitábamos hace años atrás, no teníamos muchas opciones para poder reparar dientes, necesitábamos materiales que tuvieran semejanza en la dureza del esmalte, de la dentina, y por esto fue que los dentistas empezaron a recurrir a los metales para poder reemplazar, en el fondo hacer prótesis de nuestros dientes. Perdíamos tejido dental, lo reemplazamos por estos metales. Estos metales pueden variar bastante, como conversamos en la reunión pasada. La amalgama dental, por ejemplo, que está compuesta en 50% por mercurio, también tiene zinc, tiene cobre, tiene plata.
Bien. Y también tenemos otros tipos de aleaciones, ya que no las conversamos la vez pasada. Las aleaciones de oro, por ejemplo, que tienden a hacer algún tipo de restauraciones. Restauraciones también de níquel, cromo, zinc. Son distintos tipos de aleaciones. Y también para reemplazar las raíces de los dientes, cuando se pierde un diente completo, lo más común a utilizar es el implante de titanio. Si bien el titanio no es un metal pesado, es un elemento que es ajeno a nosotros, tiene sus pros de cierta manera porque los tejidos lo aceptan relativamente bien, pero también ahora como lo vamos a ir conversando a poco, podría causar también algunos problemas en ciertas personas. Entonces, de ahí estos metales ingresan al organismo, se quedan en boca, pero por supuesto que no es inerte. O sea, la boca es un área donde tienes 37 grados Celsius, 100% de humedad, tienes inmunoglobulinas, tienes células, tienes bacterias, tienes pHs que van variando mucho durante el día, y esto puede hacer que se vayan desprendiendo estos metales, que se vaya produciendo corrosión, y también que se vaya produciendo galvanismo. Bueno, eso es más o menos lo que podríamos hablar con respecto a esto. Como bien digo, y bien decías tú, Doc, hay metales pesados que son esenciales y otros que no. Tenemos los esenciales como el zinc, el cobre, por ejemplo, que en su justa medida están bien. Ahora, cuando hay un desbalance, por ejemplo, más cobre que zinc, también empieza a provocar problemas o puede ser tóxico. Y estos otros metales que no son, el cromo también, que es un metal que podemos encontrar en restauraciones, también es esencial, pero también puede causar problemas en excesos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, doctor Uvilla, dado la especialidad de la periodoncia, estos metales, esta tremenda variabilidad de metales, y muchas veces que son aleaciones, ¿qué efecto tiene en la salud bucal? ¿Qué efecto tiene en esa zona donde a diario se encuentra con sus pacientes? Bueno, en términos generales, sabemos que los metales van a tener distintos efectos y difícil separar los efectos que ocurren en la boca y en el cuerpo, pero voy a tratar de enfocarme un poquito más a la boca en sí. Pero principalmente va a haber reacciones de toxicidad, reacciones de inmunes o reactividad del sistema inmune y también el denominado estrés galvánico. Y en el fondo, lo más importante de todo es que los dentistas que estamos enfocados a una visión más integrativa, biológica, vamos a estar más enfocados en tratar de escoger los materiales que sean más biocompatibles, ¿sí? Y en encuestas que se han hecho en los Estados Unidos, principalmente, que tiene un gran número de población, se ha visto que solamente el 4% de los dentistas escoge la biocompatibilidad como criterio para escoger un material dental a ser puesto en la boca. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo todo aquello que vamos a implantar o dejar en la boca de un paciente va a hacer una exposición sistémica, es decir, va a tener una interacción con nuestro organismo y va a tener un efecto. Y justamente por eso se está estudiando cada vez más qué materiales van a ser los menos tóxicos, los más biocompatibles, y esto es una ciencia que está continuamente evolucionando y desarrollándose. El material que yo consideraba antes más biocompatible, quizás en 10 años más o en 5 años más o el próximo año, quizás ya salga uno más biocompatible. Y por eso es importante que los odontólogos biológicos o los que hacemos odontología integrativa estemos actualizados. Ahora, en la boca puede haber manifestaciones de alergias, puede haber manifestaciones también de reacciones que se llaman liquenoides, que son parecidas a una reacción de líquen plano, que es una enfermedad autoinmune, pero en este caso se manifiesta como reacción a la presencia del metal. También podrían haber sabor metálico en la boca muchas veces que se puede dar. Otros pacientes, sobre todo cuando tienen muchas combinaciones de metales en la boca, pueden presentar mayores tinciones en los dientes, que uno le hace un destartraje, una limpieza profesional, y al poco rato, a los pocos meses, ya tiene los dientes tremendamente pigmentados. Lo he visto sobre todo cuando hay combinación de metales, hay implantes de titanio, coronas de cromo cobalto, amalgamas de mercurio. También se ha visto que va por el tema del galvanismo, que lo conversamos un poco en el vivo pasado. Se generan corrientes eléctricas cuando hay distintos metales en un electrolito, en una solución. En este caso la solución
en el fondo es la saliva y el cuerpo humano que es agua, y esto hace que viajen corrientes eléctricas entre los distintos componentes de los metales. Y esa corriente eléctrica es suficiente como para poder prender un reloj digital dependiendo de la cantidad de metales que hay en el cuerpo. Bueno, ese flujo eléctrico puede provocar que haya un tono muscular aumentado, es decir, que haya una mayor contractibilidad de los músculos, principalmente de los músculos masticadores, los músculos del cuello, que puede dar lugar a espasmos, problemas de las articulaciones temporomandibulares, contribuir al bruxismo o apretamiento dentario. Muchas veces también puede haber jaquecas, dolores de cabeza asociados. Además también irritación, como ya mencionamos, de los tejidos blandos de la boca, de la lengua. Hace también que las restauraciones metálicas ya presentes en la boca, sean amalgamas o de otro tipo, se oscurezcan más, justamente porque se produce una mayor corrosión, ¿no es cierto? ¿Y qué es la corrosión? La corrosión es justamente este escape de átomos del material, del metal, que va poco a poco dañando su integridad. Su integridad física lo va haciendo poco a poco poroso y va dañando sus propiedades, pero estos átomos van a ir a depositarse en los otros metales, van a quedarse entre medio atascados en algunas partes del organismo. Y también muchas veces hemos visto, sobre todo también con las amalgamas, que los metales que escapan de las amalgamas quedan implantados en las células de la encía y se ven como tatuajes de amalgama. Se ve la encía como ya coloreada, o sea, la encía que está vecina a una restauración de amalgama, por ejemplo. Esos son algunos de los efectos que podemos ver a nivel bucal en general. Ahora, antes de terminar, igual quiero destacar que los efectos de este galvanismo o corriente eléctrica y la corrosión, que es este deterioro de los metales, que es muchas veces microscópico y finalmente puede pasar toda una vida en la cual yo no note tampoco un fenómeno corrosivo o muy poco, pero está ocurriendo constantemente. No solamente va a ocurrir entre los distintos metales que interactúan dentro de la boca, sino también con otras partes del cuerpo. Y entonces vemos que muchas veces estamos expuestos también a otras fuentes de metales tóxicos o minerales tóxicos, como por ejemplo los tatuajes, que no está suficientemente estudiado y hoy día está muy de moda hacerse tatuajes, pero prácticamente en todo el cuerpo. Los piercing también, que muchas veces las personas tienen en la lengua, en otras partes del cuerpo, las orejas. Y las prótesis, y también las prótesis que se usan ortopédicas en los pies, en las rodillas, en la cadera, va a haber interacción galvánica de corrientes eléctricas y de liberación de iones metálicos que también van a provocar de alguna manera esta liberación de átomos y metales pesados hacia el organismo y deterioro también de estas prótesis. Eso quería como un poco acotar. Y es tanto este fenómeno que se está estudiando y preocupando en la investigación médica de todo lo que tiene que ver a veces con prótesis corporales, no solamente con prótesis dentales, que son tapaduras, es decir, restauraciones o implantes dentales que reemplazan todo un diente. Tanto preocupa que por eso de alguna manera estamos viendo que cada vez hay más investigación de ver materiales alternativos. Pero eso es un poco lo que resumiría en relación a los efectos locales, es decir, en la misma cavidad bucal en relación a los metales. No, en relación a eso, claro, hoy día estamos invadidos porque como quisiéramos tener los suelos con selenio y en vez de selenio muchas veces encontramos metales pesados desde plomo, que está altísimo, un tipo de cromo que también nos va a producir alteración, la atmósfera con alta concentración también de mercurio, los alimentos, los tóxicos, las pinturas, los cosméticos en exceso. O sea, hoy día estamos rodeados, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo de ir impregnándose de estos minerales. Ahora, una pregunta, ya que los minerales, ¿no es cierto?, en boca y estos elementos producen alteraciones biológicas, Cristian, particularmente hay conocimiento en relación a una disbiosis bucal que me puede favorecer incluso exacerbar una enfermedad periodontal debido a la presencia de metales en boca porque me produce una alteración de la flora bacteriana, por ejemplo, de la boca. Bueno, de hecho, como habíamos conversado en el capítulo de amalgamas de mercurio, efectivamente las amalgamas y por el contenido de mercurio en sí va a provocar que se mantenga una disbiosis bucal, es decir, un desequilibrio de la flora microbiana a nivel bucal,
lo cual puede traer consecuencias de enfermedad periodontal o caries, dependiendo del nivel en el cual se produzca esta, por así decirlo, esta disbiosis, ¿no? Porque este desequilibrio de las bacterias en la boca puede ocurrir en distintos nichos microscópicos que están en la boca, como puede ser la superficie del diente, la superficie del diente en relación a la encía, el fondo del surco entre el diente y la encía, la superficie de la raíz del diente cuando se ha retraído la encía por un cepillado traumático, las amígdalas, la lengua, las mejillas. Entonces, de alguna manera va a introducir un cambio en la flora bucal que debería ser saludable, y esto puede tener consecuencias también, como les digo, de otras enfermedades a nivel bucal, sin dejar de mencionar que también puede provocar resistencia bacteriana, es decir, que va a provocar que ciertas cepas de microorganismos se hagan además más resistentes a los antisépticos, a los antibióticos, y que esas bacterias además puedan colonizar otras partes del organismo, llevando problemas, y lo que está más reportado de alguna manera es cómo migran y colonizan la microbiota o la flora intestinal, ¿no es cierto?, sobre todo del colon, y está relacionado con bastantes enfermedades del colon, enfermedades inflamatorias del intestino. Eso en relación a la parte de la microbiota. Y qué bueno que doctor Santana me consultó, porque la exposición a los metales, y después podemos hablar un poco más de la parte sistémica con Augusto también, es que estamos tan expuestos a tantos metales que naturalmente el hombre no estaba preparado para ello, a menos que haya ocurrido un cataclismo natural como una erupción volcánica, contaminación de aguas con quizás metales pesados por asuntos geológicos. Pero hoy en día la gran exposición a metales pesados que nosotros tenemos como seres humanos es por la mano del hombre, en el cual el desarrollo de la tecnología ha explotado minas y ha sacado minerales de los reservorios naturales de los cuales nosotros no tendríamos el tal nivel de contacto que tenemos hoy en día. Y me gustaría que igual, además, decir que los metales en boca y en el cuerpo en general, además van a captar también las vibraciones electromagnéticas a las cuales estamos constantemente expuestos, y eso va a generar un aumento en la temperatura, lo cual puede tener consecuencias en las células y tejidos que rodean estos implantes o dispositivos metálicos implantados dentro del cuerpo. Y que además debo recalcar que la exposición a los metales, que no es natural en esas cantidades y concentraciones que derivan de las restauraciones o de los implantes o prótesis metálicas que van dentro del cuerpo, mientras más tiempo estoy expuesto a esa variedad de metales interactuando con otros metales que me contaminan la dieta o metales que tengo en el cuerpo por otras razones, mientras más tiempo estoy enfrente de ellos, más probabilidades están de que yo desarrolle reacciones inmunológicas a esos metales, ya sea de tipo alergia, sensibilidades tardías, y que se exacerban más aún si tengo infección. Perfecto. Y en ese contexto, Augusto, ya que vimos los efectos en boca, ¿qué efecto tienen estos metales en todo nuestro organismo, en todo nuestro sistema? ¿Cómo van esos metales con el resto de nuestro cuerpo? Sí, bueno, el principal problema que tenemos acá con este diferencial de metales es que todos estos metales tienen sus características particulares y tienen cada uno un potencial eléctrico diferente. Y mientras más distinto sea, mientras más positivo sea el potencial eléctrico de uno y más negativo el de otro, va a haber una reacción mayor en el organismo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de corrientes galvánicas, significa que son corrientes que se generan en el organismo con un medio que las conecta a alguna solución, en este caso la saliva o los mismos tejidos, ¿ya? El agua que se encuentra en los tejidos con los minerales. Por eso nosotros, por ejemplo, podemos tener en la boca una restauración de amalgama, que es muy electronegativa, con una restauración de oro, que es electropositiva, y no necesariamente van a estar las dos en contacto, simplemente basta que estén las dos en la boca y con la saliva, con los minerales que hay ahí, esta electronegatividad y electropositividad de una con otra va a generar esta corriente. ¿Y estas corrientes qué pasa? No es que queden ahí en la boca, sino que nosotros tenemos que entender que nuestros dientes están conectados a un sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene un eje donde se regula todo. En este caso, los nervios de los dientes pasan al nervio trigémino, los nervios dentarios pasan al trigémino, y el trigémino tiene su origen también
en la protuberancia anular, que es parte del sistema nervioso central. Y ahí tenemos un conjunto de nervios y vías también, donde se puede generar distintos tipos de interacciones. ¿Qué es lo que se ha visto frecuentemente que generan estas reacciones galvánicas? Parálisis, por ejemplo, parálisis facial, una parálisis de Bell, una parálisis hemilateral, incluso se ha visto accidentes isquémicos transitorios que pueden ocurrir por este galvanismo, por este descontrol que hay de nuestro sistema nervioso, que nuestro cuerpo no entiende qué es lo que está sucediendo. Porque nuestro cuerpo, nuestras células, están de cierta manera adaptadas y hechas para funcionar a un cierto potencial eléctrico. Cuando nosotros metemos algo metálico dentro del cuerpo, tu organismo no entiende qué es lo que está pasando y estas corrientes eléctricas se confunden y confunden el funcionamiento del sistema nervioso. Y ya al empezar a afectar el sistema nervioso, ya puede empezar a afectar todo el resto de los sistemas. Si nuestro sistema autónomo, el simpático, el parasimpático, dirige las funciones de los órganos, del corazón, del intestino, respiración, etcétera, y ahí se pueden ver intervenidos en muchas funciones corporales. Entonces, podemos ver una variabilidad tremenda de sintomatología. O sea, en la boca, claro, uno puede sentir por el galvanismo a veces sabores extraños, sabores amargos, tal vez, cambios de coloración, por ejemplo, en las restauraciones que se ponen más oscuras, como bien decía Cristian, por la corrosión, etcétera. Pero a nivel sistémico, yo creo que varía tanto lo que se puede generar dependiendo cuál es nuestro talón de Aquiles en nuestro organismo o dependiendo cuál es nuestra predisposición a desarrollar síntomas, que puede ser muy variable. Ahora, el otro punto también, aparte de lo que genera el galvanismo, son las reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad que nosotros podemos tener de forma inherente a un metal u otro, también nos pueden generar problemas autoinmunes, por ejemplo. Ahora, lo que demuestran los estudios, usualmente, es que, por ejemplo, en el caso del titanio, que el titanio también lo conversamos mucho también en ontología biológica y preferimos en general no utilizar los implantes de titanio. Uno, por ser metal, puede conducir corrientes eléctricas, puede generar corrientes galvánicas, hay otros metales, o con los mismos tejidos en sí. Este titanio puede también generar hipersensibilidad solamente por la liberación del ion de titanio. Y lo que se ha visto es que las personas que tienen esta hipersensibilidad también tienen a otros metales usualmente. El titanio, por sí solo en particular, no genera usualmente problemas en pacientes, pero sí cuando hay hipersensibilidad a níquel, por ejemplo, a cobalto, es más frecuente que se pueda generar este tipo de hipersensibilidad. Ahora, ¿cómo se puede detectar si uno es hipersensible al titanio? Según la literatura, el test de Melissa, que es un test para ver sensibilidad en metales, sería como lo óptimo, más que los parches, por ejemplo. Yo la verdad desconozco, Doc, si acá en Chile se puede hacer el test de Melissa, creo que no. No. Y no sé si tú tienes ahí alguna otra forma de poder detectar estas hipersensibilidades, porque en realidad es bien interesante. Nosotros tenemos mucha limitación acá en Chile, por ejemplo, para poner implantes que no sean de titanio. Tenemos algunas marcas, pero es muy limitado el mercado y esto también nos obstruye mucho el trabajo. Pero yo, por ejemplo, no sé, no me pondría un implante de titanio, porque sé que me podría causar algo. Lo trataría de evitar por todos los medios. Así que no sé si ahí me podrías ayudar tú, Doc, con algún examen que pues, nos pudiera tal vez dilucidar aquí algo al respecto. Cristian, si quieres apoyar, porque hace poco hubo una reunión justamente con un laboratorio extranjero y tú hiciste la pregunta de poder determinar cuál es el mejor metal o el mejor para poder usar en un paciente, cuál es la compatibilidad de un paciente frente a distintos tipos de minerales. No sé si puedes responder un poquito lo que preguntó ahí Augusto. Bueno, en general es muy complicado no solamente en Chile, igual son limitados los países que tienen acceso a poder hacer test de metales o más bien de materiales dentales más biocompatibles que van a variar, porque lo que es biocompatible para mí quizás no sea biocompatible para ti, por ejemplo, o para otra persona. Entonces, efectivamente, como lo ha mencionado Augusto, el test de Melissa es un test que incluso se dejó de hacer en los Estados Unidos y solamente se está haciendo en Europa por ahora y lamentablemente requiere sangre entera en tubos
y es muy difícil y muy costoso poder hacer un examen de ese tipo en estos momentos. Habría que viajar a Europa, hacerse el test, y ellos por lo generalmente te entregan como todo un reporte de qué es más desde lo más biocompatible contigo a lo menos biocompatible, y generalmente va a ser más individual, o que en términos generales hay cosas en las cuales transversalmente no es biocompatible para nadie, ¿ya? Entonces te entrega un reporte de ese tipo, y no solamente en relación a implantes a ser implantados como dentro del cuerpo, dentro del hueso, como es el implante dental, sino también en relación a tapaduras, resinas, empastes o calces, como se conocen en otros lugares, los materiales para tapar las caries. También en relación a materiales de impresión, cementos, etcétera, muchos materiales. En Estados Unidos hay también otros laboratorios que también hacen estos exámenes, pero reitero, es en sangre completa. Y justamente nosotros como Instituto Caleb estamos teniendo conversaciones para ver de qué manera podríamos de alguna manera implementar este tipo de exámenes, pero todavía estamos en pañales. La tecnología no se puede traer a Chile, la única manera es enviar las muestras, y hasta que no tengamos eso, por lo menos tenemos que tratar de usar lo más biocompatible que podemos conseguir, y haciendo también una buena historia clínica en el paciente. Pero sí estamos en averiguaciones. El test de Melissa, aparte en Estados Unidos, es un test de reactividad de los linfocitos y también test de IgG e IgM. Pero eso es lo que podría aportar en relación a exámenes. Se está conversando, se está viendo, y evidentemente cuando haya algo haremos un capítulo de medicina y odontología biológica con Augusto y se lo estaremos informando, pero tengan paciencia. Por ahora es tratar de ver historia clínica y escoger los mejores materiales que tengamos disponibles, al menos en Chile, o podamos traer de fuera. Sí, Y disculpa sí, un poco, disculpa, Fernando. bien, Sí, con bien. respecto a eso, Cristian, claro, yo hace algunos años atrás había averiguado también el test de Clifford que hacían en Estados Unidos, que era un test también que tenía un panel bastante preciso, desde amalgama, incluso tenía lesiones de titanio, cromo, cobalto, distintos tipos de composite, cemento, etcétera, pero también tenía ese inconveniente que necesitaba sangre para poder enviar. Era costoso, costaba alrededor de $500, creo, el panel completo, no era barato, Ujú. y además necesitaban la muestra de sangre fresca para enviar, entonces era poco viable hacerlo desde acá, y también me quedé en eso, y después, bueno, lo del test de Melissa, que tampoco nunca lo encontré acá en Chile, quedé con lo mismo, y claro, por eso al final, prácticamente en mi práctica, y tú también que te ha pasado en la tuya, tenemos que utilizar lo más biocompatible que haya para todos, porque no sabemos a quién le va a afectar de qué forma el material, así que en eso estamos, parece, bastante bien alineados, y los dos parece que hemos Sí, buscado por todos lados opciones y es lo que tenemos. sí. Y me surge también una pregunta que veo que se ha repetido acá, es, bueno, y entonces, ¿qué alternativas tenemos para poder usar y trabajar en forma, de alguna manera, menos dañina o no dañina, pero con menos riesgo para algún tipo de paciente? ¿Qué materiales son los que de alguna manera, no sé, Cristian primero o Augusto, qué materiales son los que hoy día se usan desde una restauración o a lo mejor algún tipo de implante? ¿Qué es lo que se está usando? Bueno, me gustaría empezar un poco y ahí complementamos quizás con Augusto. Es que, bueno, finalmente la eliminación de los metales en el cuerpo igual tiene que ser posterior a un cuidadoso análisis de los riesgos versus los beneficios, y también el estado metabólico inmunológico del paciente, y que de alguna manera no es venir y empezar a sacar, sino que uno tiene que primero hacer una evaluación cuidadosa del pronóstico, de con qué se va a reemplazar, si está dispuesto a pasar también por los requerimientos que de alguna manera exijan la remoción de ese metal. Por lo general nosotros lo que más tratamos es de educar en relación a retirar la amalgama, porque el mercurio es como lo más tóxico, sin dejar de ser lo otro tóxico, pero es como ya lo más tóxico. Y en caso de que sea posible, una vez que hemos retirado el mercurio, después vamos nosotros a reemplazarlo con resinas. Podemos hablar mucho de las resinas, que las resinas son materiales, son polímeros que se utilizan, que son los que ustedes han visto, que son del color del diente, que son estéticos, que no tienen metal en el fondo, y tienen que ser de buena calidad, y podemos hablar harto de las resinas porque también va a haber resinas que sean
más biocompatibles que otras. Estamos tratando tanto Augusto como el Instituto Calevit con resinas que sean lo más biocompatibles y tendremos un próximo episodio donde profundizaremos en relación a la biocompatibilidad de las resinas, es decir, aquellos materiales que se usan para hacer restauraciones de caries, ¿no es cierto? Pero que son estéticas, pero que además sean biocompatibles, porque una resina también puede liberar bisfenol A y otros compuestos del plástico que también podrían tener algún tipo de reactividad inmune a largo plazo, etc. Ahora, otra alternativa, como lo decía Augusto, nosotros igual en Instituto Calevit siempre hemos estado preocupados de buscar lo más biocompatible, al igual que Augusto, y claro, o sea, tenemos la alternativa del implante de titanio, pero justamente por eso hemos buscado una de las mejores aleaciones que de alguna manera minimizan el riesgo de la corrosión y el galvanismo que hemos hablado, y en el cual es un titanio prácticamente puro que está unido a circonio. Y esta unión al circonio permite que este tornillo que va al hueso sea menos reactivo que en general las otras aleaciones de titanio. Sin embargo, todavía te queda el tema que es un metal que puede igual conducir la parte térmica, ¿no es cierto? También ser estimulado por las radiaciones no ionizantes, calentarse. Entonces ahí viene la otra alternativa que ya igual contamos en Chile y también de una prestigiosa empresa internacional que ya ha desarrollado implantes de circonio, además que el circonio se modifica, se transforma en un dióxido de circonio estabilizado con itrio, y eso ya tiene el comportamiento es una cerámica, finalmente ya deja de ser un metal, se trabaja con varias técnicas, altas temperaturas, y se produce un implante que en vez de ser metálico es cerámico. Y este implante cerámico tiene las ventajas de que no va a tener los mismos comportamientos y propiedades que los implantes metálicos, no va a tener corrosión, no va a producir galvanismo y además es más estético porque en el fondo es como un diente finalmente el color y esta es la parte que en el fondo va en el hueso y cubierto por la encía y queda este pilar de circonio en el cual luego se pone la corona, que también es de circonio y libre de metal. Y, y la verdad que el circonio igual ya se ha venido usando los materiales de implantes en base a cerámicas, principalmente con este dióxido de circonio, se llevan usando más de 36 años en medicina y se usan también en la parte aeroespacial porque se dan características que lo hacen bastante resistente igual a la fractura y en particular estos implantes de circonio que estamos trabajando en Chile son de los que tienen que han llegado a Chile en realidad hace poco, son los que más estudios tienen porque incluso se hacen pruebas de calidad de que solamente salen a la venta y se distribuyen a nivel mundial aquellos que han pasado pruebas de resistencia mecánica bastante exigentes. Y que incluso se puede proyectar que en promedio pueden tener una duración de hasta más de 20 años en condiciones de estrés intenso, que en la boca no va a ser tampoco tanto, pero puede llegar a ser intenso. Qué bien. ¿Y su experiencia en relación a eso, Augusto, en cuanto a materiales? Bueno, sí, lo mismo que Cristian, yo también desde que empecé ya a desarrollar la parte de ontología biológica, empezar a interiorizarme un poco más de los materiales, también me di cuenta esto de las resinas, que hay ciertos tipos de resinas, por ejemplo, la gran mayoría que contienen bifenol A, que es este tóxico de los plásticos, que es disruptor hormonal, por ejemplo, hay composites también que traen flúor, y sabes qué, un problema grande que tuve cuando empecé a limpiar la consulta, en el fondo a limpiar, digo, para usar materiales más biocompatibles, es que muchos de estos materiales cuesta encontrar el catálogo donde sale la información técnica de cada compuesto que trae para poder ver si realmente esto es más inerte o no un material que otro. Hoy día ya hay algunas marcas que tienen ya establecido algunos compuestos que sí son más biocompatibles, que no tienen cero bifenol A, cero flúor, etcétera. Y bueno, con respecto a los implantes titanio, yo la verdad no pongo implantes, los rehabilito, sí. Y ya llevo algunos casos, unos 20, 25 casos con implantes cerámicos, bastante bien, no ha habido ningún caso de rechazo, por ejemplo. Es un poco más complejo el manejo desde la parte quirúrgica y rehabilitadora que los implantes de titanio, porque tenemos menos opciones.
eh, con estos implantes, con los que llegan a Chile por lo menos. En Europa hay varias marcas más, o en Estados Unidos, que se puede jugar un poco más en realidad y utilizar en más casos clínicos, pero acá es un poco limitado. Los que he trabajado yo no he tenido ningún inconveniente, han funcionado bien, no he tenido reportes de pacientes con efectos adversos, y lo importante es que yo también en la consulta, cuando hacemos una odontología más integrativa, odontología biológica, es que a los pacientes no solamente le preguntamos cómo se siente el diente, sino que hacemos una anamnesis un poco más grande para saber si es que su salud ha cambiado de alguna manera en la parte sistémica, metabólica, si hay alguna afección en algún órgano que antes no había, por ejemplo. Entonces es bien profunda esta anamnesis. Yo no he recibido ningún reporte de algo que le haya aparecido a un paciente 2, 3 años después de un implante cerámico, por ejemplo. Entonces, bueno, y eso también con respecto a los implantes de titanio, que es importante mencionar, que muchos colegas los defienden, dicen que no pasa nada, que son inertes, que son 100% biocompatibles, pero claro, si ellos le preguntan al paciente solamente cómo está el diente, el paciente le dice estoy bien. Si efectivamente en el diente no pasa nada, es como un diente a veces con tratamiento de conducto, el diente no siente nada, pero puede haber un tremendo granuloma, puede haber una tremenda infección, que el paciente no lo siente. Entonces, que no sienta algo no significa que no esté causando nada a nivel sistémico. Es lo mismo que el paciente que está con diabetes, no le duele nada, el paciente tiene diabetes, pero no le duele nada. Pero eso no significa que esté todo bien, sino que hay un desorden metabólico importante. Acá es lo mismo, o sea, el implante en este caso posiblemente a nivel local no esté generando nada, pero a nivel inmunológico, a nivel del sistema nervioso, sí puede estar generando problemas grandes que el paciente no se lo atribuye al implante. O sea, puede estar el paciente probablemente desde que se puso el implante con un dolor tremendo en la rodilla y que no puede caminar, pero nunca él lo asoció con eso, y el dentista menos le dijo, pero ¿qué tiene que ver si está en la boca? Bueno, aquí tenemos esto, el conjunto aquí del galvanismo, de las conexiones nerviosas, etcétera, que efectivamente pueden estar, y tenemos meridianos nosotros bien determinados en terapia neural, por ejemplo, o en acupuntura, que coinciden, que hay canales por donde circula la energía de ciertos dientes, con ciertos órganos, con ciertas partes de los miembros, etcétera. Entonces, si uno no hace una anamnesis bien completa de la salud general del paciente en odontología, no se acostumbra a hacerlo, por supuesto que nunca va a encontrar ningún problema en los implantes de titanio. Así que ojo con eso. Muy bien. Alguien pregunta acá, las prótesis removibles de acrílica, ¿tiene algún tipo de toxicidad? Sí, usualmente el acrílico tiene contaminación por cadmio. Eso es Ok. importante entender. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, alto el cadmio, hay que tener ojo si tiene prótesis acrílica. Lo otro también, son cromo cobalto las bases, entonces también hay metales pesados que, si bien son esenciales, podrían también causar toxicidad y obviamente también generar galvanismo eso. Muy bien. Ahora, dado lo complejo y que estamos insertos en un mundo tóxico con una cantidad enorme de metales pesados y otros tipos de toxinas, recuerdo el caso de un trabajo que ya en el cordón umbilical de un bebé se encontraban más de 250 sustancias tóxicas en el cordón umbilical que ya no deberían de estar. O sea, de ahí hacia adelante estamos de alguna manera involucionando en un medio tremendamente tóxico por alimentación, por el aire, por los distintos procedimientos. Me surge, ¿hay alguna relación entre prótesis de otras zonas del cuerpo? Hoy día vemos cómo ha aumentado mucho la prótesis de cadera, particularmente también algunos implementos debido a accidentes. ¿Hay alguna relación también con los metales en boca? Sí, bueno, efectivamente también pues, se pueden generar corrientes galvánicas. Si yo tengo un metal de distinto potencial eléctrico en boca, tengo una prótesis metálica con otro potencial, también estamos conectados y podría haber también eventualmente un problema con estas prótesis metálicas en otras partes del cuerpo. O sea, el punto es que dentro de la boca es dentro del cuerpo, y una prótesis también de cadera está dentro del cuerpo y también puede generar problemas. ¿Cómo? Eh, Sí, Cristian, te no, escuchamos. no, sí, quería reforzar eso, que efectivamente ya uno puede, cuando revisa la literatura científica, justamente es de la preocupación que está ocurriendo en prótesis ortopédicas de metal, justamente nace también por traslación ya la preocupación en la parte implantológica de justamente el efecto de la corrosión de los implantes
en boca, de lo que ya se está viendo en ortopedia y cómo esa corrosión y ese escape de los metales de esas prótesis provocan problemas de justamente tanto a nivel local porque se depositan los metales en los tejidos alrededor de la cadera, los ligamentos, los músculos y en otras partes del cuerpo a distancia, justamente gatillando finalmente reactividades del sistema inmune, etcétera. Y evidentemente que si eso ocurre en una prótesis que está completamente, aparentemente aislada del medio externo, porque está inserta en el fondo de la cadera, el fémur, como ustedes quieran, imagínense con una prótesis que está expuesta a la saliva, a las bacterias, al ácido y a otros minerales que eventualmente, o metales que pueden estar en la boca. Entonces, efectivamente, o sea, la traslación del conocimiento de todo lo que está pasando en prótesis ortopédica es lo que de alguna manera también se está viendo en implantología bucal y hay una preocupación. Y por eso es que de alguna manera están saliendo estos materiales que tratan de minimizar la corrosión hasta encontrar un material que ojalá no tenga corrosión, como podría ser hasta estos momentos que ha demostrado seguridad, como bien lo ha dicho Augusto, la cerámica en base a circonio. Dado todo lo que estamos conversando, ¿cómo podemos ayudar de disminuir al máximo las cargas de metales tóxicos o los metales pesados tóxicos en las personas? Porque si bien es cierto, sabemos la sensibilidad, por ejemplo, la línea que a mí realmente me ha interesado estos últimos años ha sido el concepto de longevidad activa y de qué manera podemos vivir más, pero también nos preguntamos en qué condiciones estamos viviendo. Y si yo de alguna manera quiero ver de una manera sistémica, sabemos que lo más frágil que tenemos es nuestro cerebro. Y si parto de un metal tóxico que mi cuerpo no tiene la capacidad de biodegradarlo, como por ejemplo el vapor de mercurio que vimos en el video anterior, eso me va a producir alto nivel de estrés oxidativo. Ese nivel de estrés oxidativo me va a producir daño en lo más frágil que a veces tenemos, que en nuestras células, y particularmente en el núcleo, y particularmente en la mitocondria. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos envejeciendo y vamos presentando mayor cantidad de senescencia celular en la medida que se me produce una disfunción mitocondrial. Y esta disfunción mitocondrial, que va a ser exclusivamente la menor producción de ATP de energía, le podemos poner muchas enfermedades de mayor cantidad de riesgo. Lo mismo que ocurre en los receptores hormonales. Cada una de nuestras hormonas que va a ir a actuar tanto a nivel de la membrana celular como a nivel del tipo de núcleo, si esos receptores están literalmente obstruidos y no se deja cumplir su función por la presencia de enzimas unidas a metales, es decir, nuestro proceso de mayor riesgo de enfermar, por supuesto que está. Dado eso, no sé quién me quiere contestar o vamos haciendo un ping-pong en relación a cómo poder ayudar para disminuir esta carga tóxica, ya sea de nuestro ambiente, aire, alimentos, agua, tierra, boca, prótesis. ¿Qué me pueden decir? Parte Cristian nomás, yo complemento. Ya, bueno, en general, bueno, ¿cómo reducir el impacto de los metales en nuestro organismo? Principalmente, primero que nada, tiene que ver educación. En el fondo, una persona quiere eliminarse los metales, quiere tomar agua sin contaminación de metales pesados, puede hacer todo, pero si tiene un mal metabolismo, una nutrición deficiente, falta de elementos esenciales, vitaminas liposolubles, que son tremendamente importantes para la vida, minerales esenciales, en realidad hay que partir por una higiene de la alimentación, una higiene del sueño, respeto a los ciclos circadianos, y de alguna manera todo eso va a ayudar a potenciar los mecanismos de detoxificación de ese organismo, de esa carga de metales que tiene. Ahora va a depender también cuál es la exposición que tiene esa persona. Y una vez hecho esto, bueno, averiguar qué tipo de exposición tiene y conducirla a bajar la carga de exposición dentro de lo que uno puede controlar. En el fondo, quizá además beber agua filtrada, utilizar equipos que efectivamente filtren los metales pesados del agua que uno está tomando, remover aquellos metales más tóxicos en el organismo dentro de lo posible. Yo sé que esto no va a gustar, pero es un hecho de que
todo metal en el cuerpo va a interactuar con los metales que estén dentro de nuestra boca, sobre nuestra piel o implantados dentro. Entonces, lo mejor es la prevención. Entonces, mientras más tardíamente yo llegue a necesitar una prótesis de cadera, justamente ahí viene la prevención. Yo no voy a decir, mira, no te pongas la prótesis porque es un metal. No, tendrá que ponérsela porque si no, no va a poder caminar y se va a caer y va a ser peor la calidad de vida. Pero en el fondo, ahí viene la prevención. Esa persona se someterá menos tiempo a eso si más se ha cuidado y quizás nunca. Por eso que yo creo que es muy importante el trabajo de prevención, de mejorar el terreno biológico. A veces uno en la juventud es tan soberbio que uno piensa, no, ¿qué me va a hacer tomar Coca-Cola, comer grandes cantidades de carbohidratos, subiendo mi insulina? Y finalmente estoy dañando mis huesos, dañando mis ligamentos, caramelizándolos, y finalmente voy a ser un candidato a tener una prótesis de cadera tan tempranamente como a los 60 años. Entonces yo no digo, no se ponga cuando ya la necesita. ¿Qué hacemos hoy para que esas posibilidades bajen? Y lo mismo en la parte bucal, en el fondo. ¿Cómo yo debo prevenir para que mis dientes no enfermen y no tener que llegar a verme en la necesidad de reemplazarlos? Y bueno, y si ya hay que reemplazarlos, tratar de escoger la opción más biocompatible. Pero yo creo que es importante reducir la carga tóxica una vez que está solucionado la anterior, que es mejorar la nutrición, la parte de la composición de la célula. Entonces, bueno, quitar la carga, si se pueden remover los metales más tóxicos, removerlos, cambiarlos por materiales más biocompatibles, alejarse de las zonas de contaminación por metales pesados. Eso es lo que podría comenzar aportando en el fondo. Sí, sí, bueno, yo concuerdo totalmente con Cristian, si al final todo esto parte desde la prevención, o sea, no lleguemos a necesitar estos metales y eso se previene con una alimentación, con buenos hábitos de vida, con respetar el sueño, eso es sumamente importante y no se le presta atención, pero el sueño es el mejor desintoxicante que tenemos si nosotros respetamos el ritmo circadiano. Y no da lo mismo dormir 8 horas si me acuesto a las 12 de la noche que si me acuesto a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. O sea, hay etapas del sueño que son irreemplazables después de cierta hora que pasa. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a seguir el ritmo del sol. O sea, si el sol se va, ya es tiempo de que en un tiempo más nos vayamos a acostar, que dejemos de comer y respetemos. Y cuando aparezca la luz del día, bueno, volvemos a comer, etcétera. Tener, a ver, de vez en cuando, hacer ayunos, tal vez si te cuesta mucho, parte con 12 horas, 14, 16, y anda a poquito, pero eso también ayuda mucho a desintoxicar el cuerpo de los metales pesados, los que hoy día lamentablemente estamos expuestos y no tenemos cómo zafarnos, ¿ya? Muchos pacientes me dicen, bueno, entonces mejor no como nada porque está todo contaminado, están contaminados los pescados, están contaminadas las verduras, y yo les digo, mira, yo prefiero comer alimentos contaminados, pero estar seguro que estoy consumiendo todos mis nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos, que no comer nada. ¿Por qué? Porque si mi organismo tiene todos estos nutrientes esenciales, tiene una muy buena capacidad de desintoxicación. Nosotros tenemos antioxidantes endógenos, nuestro organismo tiene una protección celular que se adapta muy bien, pero nosotros le tenemos que entregar las herramientas a nuestras células para que puedan trabajar bien. Y esas herramientas se llaman vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos y grasa saturada. Por favor, no le tengan miedo a la grasa saturada, que es importantísimo para el transporte de estas vitaminas liposolubles que son sumamente importantes para la salud de nuestros dientes, para la salud de nuestros huesos, para el sistema cardiovascular, para la salud del páncreas, etcétera. ¿Ya? No exponerse tampoco a estos sube y baja de carbohidratos que también causan aberraciones en nuestro organismo, nos causan muchos problemas, empiezan a azucarar todas nuestras proteínas, no funciona bien el metabolismo. Y bueno, de ahí si ya tenemos algunos metales, tratar por lo menos los que están en boca, son todos reemplazables los metales que están en boca, pero deben hacerse con un proceso, con respeto, con alguien que entienda esto. No es llegar, sacar un metal y que el paciente se trague la mitad de la restauración, de la amalgama o del otro metal que sea. Hay que tener un sistema de protección. Entonces, busquen dentistas que tengan estos protocolos. Ahí en Caleville está Cristian, estoy yo, en Santiago hay un par de colegas más, y poco a poco estamos haciendo más acá en Chile, en el extranjero también, cada vez ya se están interiorizando más algunos colegas acerca de esto, porque se están dando cuenta del problema grave que estamos contribuyendo hoy día con la contaminación de metales pesados, que no va solo por la alimentación, por el suelo, por el aire. En odontología, de verdad que estamos contribuyendo mucho con los metales pesados si no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Eso es mi aporte, Cristian, a lo que dijiste. Excelente, absolutamente de acuerdo. Ven cómo se pasearon por la parte metabólica, odontológica,
biológica de todo lo que significa metales pesados. Y al final también, si ya el paciente llega a extremo, aparte de sacar la sustancia, ¿no es cierto?, disminuir la carga, está el concepto de la quelación. La quelación viene del griego quelar, que son como las tenazas de los cangrejos que se unen a los metales para poder de alguna manera o neutralizarlos o disminuir su efecto o incluso muchas veces eliminarlo. Porque como estos metales tóxicos no son biodegradables, se quedan muchas veces impregnados a nivel de tipo celular. Por lo tanto, tenemos que dar sustancias para sacarlo de la célula al extracelular, a todo lo que es la matrix, y esa matrix de alguna manera tiene que también llevarlo a los distintos emuntorios. Llámese la piel a través de la transpiración, llámese el riñón por la orina, llámese también el aparato digestivo, la parte pulmonar, es decir, vamos a poder quelarlo. Y la quelación puede ir desde la alimentación, desde minerales nutritivos como el selenio, la zeolita, que recién la estaban mirando, que no es un mineral nutritivo, pero es un tremendo quelante, por ejemplo, también del mercurio, y ya incluso llegamos a niveles mayores de quelación, preparando previamente a ese paciente justamente con los minerales adecuados, porque a veces cuando se quela arrastramos también lo bueno y también aquello que no queremos. Es toda una tecnología que puede ser desde oral o incluso endovenoso, complejo porque a veces no tenemos todas las materias primas que quisiéramos tener en Chile, pero sí eliminando tóxico, bajando la carga, ver lo que comes y por supuesto que estamos de acuerdo en que prefiero comer algo que podría estar con algún riesgo, pero es más sano para tu organismo comerlo que no comerlo, porque tampoco queremos caer, ¿no es cierto?, en la ortorexia, que al final no vivimos en una probeta y el organismo tiene mecanismo enzimático como un tremendo glutatión, y si yo tengo una fase 1, fase 2 o fase 3 del hígado adecuada, voy a poder transformar un elemento en más hidrosoluble y el cuerpo también tiene sus capacidades de defensa y va a depender de los análisis y del paciente que tenemos al frente. Yo les agradezco profundamente, surgen una cantidad enorme siempre de preguntas, dan muchos agradecimientos por educar, dan educación, salen muchas dudas, pacientes que después de remociones dicen tener dolores o pacientes que de alguna manera han tenido algunos otros síntomas. Y ahí es donde tenemos que preguntar, ¿hubo una buena y profunda anamnesis? ¿Ese paciente estaba preparado previamente para sacar una amalgama? ¿Fue una tecnología o de una forma segura lo que se hizo? Es decir, surgen muchas interrogantes en este proceso. Así que les agradezco profundamente. Tenemos 2 minutos para que se despidan de sus fans y de los pacientes que realmente están muy agradecidos por el conocimiento que les están entregando. No sé, Cristian, para que te despidas. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad que estamos dando. Gracias, Augusto, por participar. Gracias, doctor Santana. Y decirles que estamos trabajando en esto. Augusto ya ha formado a muchos odontólogos desde el punto de vista biológico, tanto en Chile como fuera de Chile. Acá en el Instituto Calevi también contamos con un equipo de odontólogos que están trabajando en la parte biológica. Contamos con un cirujano maxilofacial que aplica protocolos de odontología biológica, el rehabilitador oral, el doctor Vicente Sánchez, que también practica esto que estamos conversando, una odontopediatra que está aplicando todos los conocimientos también de odontología biológica y no exponiendo a los niños a sustancias tóxicas, y bueno, y el doctor Augusto Cura en Concepción, que también sé que también tiene un equipo con el cual está trabajando allá. Entonces, algo estamos haciendo, quisiéramos que seamos más colegas, pero justamente estamos trabajando en eso, estamos difundiendo y díganle a esos odontólogos que hay instancias en las cuales ellos pueden formarse, educarse, etcétera, y que por último denles el contacto y nosotros les decimos dónde se pueden formar. Así que gracias por asistir, gracias Augusto, gracias Fernando y me despido. Muy bien, gracias Cristian. Augusto, tu público en Concepción, tanto que hay alguien que me dice ahí que mañana le toca visita contigo. Sí, bueno,
Muchísimas gracias, doctor Santana, doctor Uvilla, por la invitación, Instituto Calevi. Una muy buena instancia esto para poder conversar los tres, poder complementarnos, ahí tener la ayuda médica tuya, Doc, que de verdad es muy valiosa, fuera de lo que hacemos nosotros. Le agradezco mucho a la gente también que participa acá en estos lives, que nos escucha, por sus preguntas. Lamentablemente no podemos responder por tiempo, pero sí vamos a hacer un live, se los prometo después, donde vamos a responder todas sus inquietudes, y ojalá en los que siguen el transcurso, quizás espontáneamente vamos a responder ahí sus preguntas dentro del contexto. Así que 1.000.000 de gracias a todos, y bueno, esto lo hacemos por todos ustedes. Bueno, Gracias. gracias. Nos esperamos en un próximo vivo de odontología y medicina, y surgió mucho el flúor, así que yo creo, los comprometo para poder hablar de flúor. Varias preguntas fueron en relación al flúor. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Chao, Nos vemos, Cristian. chao, Un abrazo. gracias, Un gracias, un abrazo. abrazo. Bien, Gracias a cuidarse, todos los gracias. asistentes, chao. Chao, chao. Chao, chao.